el libro que te enseña a ganar más estando menos. Hoy voy a resumir El inútil productivo de Carlos Ursúa. Una idea poderosa: dejar de medir la productividad por sudor y horas y empezar a diseñar un negocio donde el dueño no sea el cuello de botella. Aquí vas a descubrir la paradoja del dueño ausente. Cómo construir orden, sistemas y un equipo capaz para que el negocio funcione sin ti, mientras tú recuperas lo más valioso, tu tiempo y tu paz mental. Con el principio que guía este podcast: máxima eficiencia, mínimo esfuerzo. Soy Octavio Landa, de Landa Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios. Pensemos un momento en entrar al McDonald's más exitoso de la ciudad un martes al mediodía. Las fredoras no se detienen un solo segundo. La fila de clientes avanza a un ritmo vertiginoso, el piso está impecable y pues todo el lugar opera con la precisión de un reloj suizo. Sí, una máquina perfecta. Exacto. Y al observar ese nivel de perfección operativa, surge una pregunta obligada. O sea, ¿dónde está la persona dueña de este restaurante? Y definitivamente no está en la cocina volteando hamburguesas, ¿verdad? No, para nada. Y tampoco está en la caja registradora cobrando, seguro. Claro, es muy probable que ni siquiera se encuentre en el edificio. A lo mejor está en una sala de cine, de viaje o simplemente leyendo en su casa. O sea, para la operación diaria de esa sucursal, quien es dueño resulta ser un completo inútil. Pero, y aquí está la magia, para la cuenta bancaria y la rentabilidad es la persona más productiva de toda la ecuación. Es un concepto fascinante. Totalmente. Y bueno, hoy nuestro análisis a fondo, nuestro clavado de hoy, tiene una misión dirigida especialmente a quienes lideran pequeñas y medianas empresas. Vamos a desmenuzar las ideas del libro El inútil productivo de Carlos Ursúa para entender por qué la máxima aspiración profesional de quien funda un negocio no debería ser este agotamiento extremo, sino alcanzar exactamente ese estado de irrelevancia operativa. Y fíjate que es una premisa que choca frontalmente con la cultura laboral que predomina en nuestra sociedad, ¿no? Particularmente en el entorno emprendedor. Porque existe esta noción, casi como, digamos, como una medalla de honor, de que la productividad y el éxito de un negocio se miden en litros de sudor. Sí, el típico, soy la primera persona en abrir la cortina y la última en apagar la luz. Justo eso, se asume que el cansancio es un indicador directo de compromiso. Pero el libro plantea lo que Ursúa llama la paradoja del dueño ausente. Y retomando tu ejemplo del restaurante, o sea, si el día de mañana falta personal en la caja, es muy probable que quien es dueño no tenga la menor idea de cómo operar el sistema de cobro actual. Híjole, sí, seguramente. Operativamente no es útil, pero es que el verdadero trabajo no es operar la máquina, sino diseñar la máquina para que otros la operen, ¿sabes? Claro, y esa es la trampa en la que caen casi todos los pequeños negocios al arrancar. Porque uno cree que, por ejemplo, si la persona fundadora es quien hace el mejor pan de la panadería, pues tiene que estar horneando todos los días sin falta. Es el instinto natural, sí. Pero a ver, la primera duda que surge frente a esta paradoja es el ¿cómo? O sea, si quien es dueño no está cobrando ni despachando, ¿cómo llegó a tener ese privilegio? Porque desde afuera, viéndolo de lejos, puede parecer que simplemente tuvo muchísima suerte o que heredó un imperio y mágicamente las cosas se acomodaron. Claro, el clásico nació en cuna de oro, ¿no? Pero el autor introduce un concepto fundamental para desmitificar esto, que es la preparación invisible, y lo ilustra de una forma muy clara a través de la figura de su mentor, un empresario al que llama Santiago. Me encantó esa parte. El caso de Santiago es revelador. Es el caso de estudio perfecto. Porque el libro lo describe como alguien que, disfruta de una paz mental envidiable. Sus empresas funcionan sin que él tenga que gritar o amenazar con despidos. Al contrario, el ambiente de trabajo es súper cordial, los equipos respetan los sistemas ya establecidos y él opera desde la estrategia, no desde la urgencia de apagar incendios. ¡Wow! La vida soñada de cualquiera con un negocio. Totalmente. Pero como bien dices, esto no ocurrió por arte de magia. En su juventud, Santiago tomó una decisión radical.
Mientras otros emprendedores se dedicaban únicamente a trabajar físicamente hasta el cansancio extremo, él decidió invertir su tiempo de una manera casi, digamos, obsesiva en cultivar su mente. Leyó una barbaridad de libros, ¿no? Sí, más de 500 libros, y sobre temas muy específicos sobre diseño de sistemas, psicología humana, finanzas. Tomó diplomados. Y de hecho, esa es la acción inmediata número 1 que el libro sugiere para cualquier persona. Invertir tiempo en la mente, no solo en la operación. Pero a ver, aquí quiero ser un poco de abogada del diablo. A ver, dime. Porque cualquier persona dueña de una pyme que nos escuche podría decir, oye, leer libros suena muy bonito y todo, pero si dejo de atender a mis clientes hoy para ponerme a leer, pues mi negocio quiebra esta misma semana. Es una objeción súper común. Claro, parece que la sugerencia de ponerse a leer es como una receta mágica que simplemente no aplica para quien está apagando fuegos todo el santo día. O sea, ¿cómo es que la lectura realmente transforma un negocio caótico en una máquina autónoma? Es una duda completamente válida. Y pues la verdad es que el punto clave aquí es que no se trata de leer como un acto de ocio pasivo. Lo que el libro plantea es que la lectura estratégica permite aprender de los errores de otros. O sea, en lugar de cometer equivocaciones carísimas durante 20 años a base de prueba y error en tu propio negocio, se puede absorber la solución que alguien más ya encontró en una sola semana de lectura. Ándale, como un atajo. Exacto. Es como descargar el software mental de personas exitosas para instalarlo en el propio cerebro. Digo, Santiago no leía para entretenerse, leía para extraer los planos arquitectónicos de cómo funciona una empresa a nivel fundamental. Estudiaba sistemas psicología para entender, por ejemplo, cómo motivar a su personal sin usar el miedo. Que es dificilísimo. Es todo un arte. Y estudiaba sistemas para saber cómo estructurar procesos que no dependieran de la memoria de un solo individuo. Entiendo perfecto. O sea, es usar el conocimiento como una palanca. De hecho, me recuerda a la típica diferencia entre, digamos, acarrear cubetas de agua todos los días desde el río hasta la casa versus tomarse 6 meses completos para construir un acueducto. Ese es un ejemplo brillante, sí. Porque al principio, quien observa desde afuera pensará que la persona que construye el acueducto está perdiendo el tiempo. Dirán, no está trabajando de verdad, no trae ni una sola gota de agua hoy. Pero cuando la obra termina, el agua fluye sola, de manera automática, y esa persona jamás vuelve a cargar una sola cubeca. Y para construir ese acueducto necesitas saber de ingeniería. Exacto. Necesitas entender de plomería, de ángulos, y eso te lo dan los libros. Así es. La preparación invisible es justo la construcción de ese acueducto intelectual. Ahora, una vez que se adquiere esa visión, ocurre algo muy interesante en el libro. La forma en que se perciben los recursos del negocio cambia drásticamente. Y me refiero especialmente a la relación entre el tiempo y el dinero. Aquí es donde Ursúa ataca uno de los clichés más antiguos del mundo empresarial. El famosísimo "el tiempo es dinero", Ese mero. que cualquier persona en los negocios conoce de memoria. Pero el libro hace una distinción brutal y la verdad creo que es uno de los momentos de mayor claridad de todo el texto. Porque dice, el tiempo no es dinero. De hecho, vale infinitamente más. Infinitamente más. Totalmente. Porque el argumento es que el dinero es un recurso 100% renovable. O sea, una empresa puede perder capital en una mala campaña de publicidad hoy y pues lo recupera el próximo trimestre con una estrategia mejor. Pero el tiempo tiene fecha de caducidad absoluta. Una hora que se invierte haciendo una tarea irrelevante es una hora que ningún banco en el mundo te puede reembolsar. Exacto. No se trata solo de no perder el tiempo, sino de aprender a comprarlo. Y para ilustrar esto de comprar tiempo, el libro comparte una anécdota muy reveladora sobre Santiago. Resulta que en una de sus propiedades se rompió una tubería importante. Ah, la historia del plomero, sí. Sí, y por su experiencia previa, Santiago sabía perfectamente cómo arreglarla. Tenía los conocimientos y tenía las herramientas en su casa. O sea, podía ir a la ferretería, comprar la refacción y hacer el trabajo él mismo en unas 3 horas. Y pues, ahorrarse el costo del especialista. Que es lo que haría el 90% de la gente, ¿no? Totalmente. Sin embargo, decidió llamar a un profesional y pagar la factura sin titubear. ¿Por qué? Su razonamiento fue muy claro. 3 horas de tranquilidad en su tarde o 3 horas pensando en la estrategia de expansión de su empresa valen muchísimo más que lo que le cobró el plomero. O sea, él no gastó dinero en una reparación, utilizó el dinero para comprar vida.
Y es que esa anécdota pega directo en el orgullo de la cultura del hágalo usted mismo. Porque existe esta, digamos, falsa eficiencia en las pymes, donde para no pagar un sueldo extra, quien funda la empresa decide barrer el local, llevar la contabilidad en Excel los domingos, manejar las redes sociales y, de paso, atender a los proveedores. Todo al mismo tiempo. Todo. Y se crea la ilusión de estar ahorrando dinero. Pero el libro es muy duro con esta práctica. O sea, dice, si quien funda la empresa es indispensable para barrer y cobrar, entonces no construyó una empresa, simplemente se compró un empleo. Se compró un empleo bajo las órdenes del jefe más explotador e implacable del mundo, que es uno mismo. Exacto. Y esta es precisamente otra gran sugerencia práctica del texto. Hay que calcular rigurosamente el valor de nuestro tiempo. Pero a ver, detengámonos ahí un momento. Porque yo sé que la realidad financiera de muchas empresas emergentes no permite estos lujos. Cuando el presupuesto mensual está al límite y pues cada peso en la caja es la diferencia entre sobrevivir o cerrar el local, ¿cómo se puede justificar pagarle a alguien más para hacer algo que uno mismo puede hacer gratis? Es una encrucijada súper real, pero la fórmula para resolverlo radica en calcular matemáticamente el costo de oportunidad. Digo, si el negocio está estancado porque quien lo dirige pasa 5 horas a la semana haciendo facturas manuales, esas son 5 horas en las que no se buscaron clientes nuevos, no se negociaron mejores precios y no se crearon productos. 5 horas perdidas para el crecimiento, claro. Exacto. Entonces, la regla de oro escalable es, si una tarea operativa puede ser realizada por un tercero a un costo menor al valor que genera una hora de visión estratégica del dueño, entonces es una obligación financiera delegarla. Y claro, no se trata de contratar a 50 personas el primer día. No, pues quebras. Exacto, es evolucionar progresivamente. El objetivo final debe ser dejar de ser el empleado que más duro trabaja para convertirse en el director de orquesta. ¡Wow! Y esa analogía del director de orquesta me parece perfecta para hacer la transición hacia el siguiente gran tema. Porque, a ver, para poder comprar ese tiempo y delegar con total tranquilidad, el negocio requiere forzosamente 2 pilares inquebrantables, que son talento superior y orden absoluto. Así es, los 2 pilares. Entremos primero al tema del talento, porque contratar a personas para delegar tareas suena muy lógico. Pero el libro toca un punto que incomoda muchísimo a muchos líderes, y es el tema del ego. Uy, el ego, sí. Porque se menciona que es sumamente común ver a líderes contratando a personas, digamos, dóciles o con menos experiencia, simplemente para mantener el control absoluto. O sea, para ser la persona más inteligente de la sala y sentir que todos dependen de su genialidad. Es súper común y es el gran freno de mano del crecimiento. Santiago tenía una filosofía completamente opuesta al respecto. Su lema era, si yo soy la persona más inteligente en esta mesa, estamos en graves problemas. Él buscaba activamente rodearse de gigantes. ¿De gente mejor que él? Exacto, de personas mucho más capaces, rápidas y conocedoras en áreas específicas. Y aquí es donde la analogía del director de orquesta cobra un valor inmenso. Pensemos en la música clásica. Digo, sería absurdo, por no decir ridículo, que un director de orquesta bajara del podio en pleno concierto para quitarle el violín a su músico principal, con intención de enseñarle cómo se toca una nota. Se arruina el concierto. Totalmente. Su trabajo no es tocar todos los instrumentos mejor que los demás. Su trabajo es mantener la armonía, marcar el ritmo general y permitir que los virtuosos hagan lo que saben hacer. Pero claro, si yo contrato a gente mucho más inteligente y experta que yo para que operen mi negocio, el miedo natural es perder el control, ¿no? Siento que la empresa se me va a ir de las manos o que me van a faltar al respeto porque ellos saben más que yo sobre el trabajo diario. Y ese es el miedo que el ego intenta proteger. Pero la realidad es que hacer a un lado el ego al contratar es la clave. Contratar talento superior no es una amenaza. Es el vehículo principal hacia la libertad. Ahora, la clave no solo está en contratarlos, sino en cómo se interactúa con ellos. Y aquí surge otra recomendación práctica: cambiar las órdenes por preguntas. Eso me encantó. Sí, porque cuando se tiene un equipo de expertos, el peor error es decirles paso a paso cómo hacer su trabajo, tratándolos como novatos. La nueva dinámica debe basarse en plantear el problema y preguntar, ¿cómo lo resolverías tú? Claro. Es darles el lienzo en blanco y dejar que su genialidad pinte el cuadro. Me parece una perspectiva súper liberadora.
Sin embargo, tener a muchos expertos brillantes en un mismo equipo, trabajando cada quien por su lado, pues puede convertirse rápidamente en un caos, si no existen reglas del juego, ¿no? Completamente de acuerdo. Y eso nos lleva al segundo pilar, los sistemas, o lo que el libro bautiza como el síndrome de la franquicia. Regresando al panorama con el que abrimos el análisis, el caso de McDonald's. El texto enfatiza cómo es posible que jóvenes de 18 años, a veces en su primer empleo, puedan operar un negocio que factura millones sin que la sucursal colapse en llamas. Y no es porque posean un talento culinario innato. Para nada. Es porque existen procesos implacables para absolutamente todo. O sea, las papas fritas en una franquicia de ese nivel no se queman por la intuición del cocinero. No se queman porque una máquina está programada para emitir un pitido en el segundo exacto en que deben salir del aceite. Es que, viéndolo desde esta óptica, el trabajo de quien funda una empresa es muy similar a escribir el código fuente de una aplicación. Se debe programar un sistema tan robusto, tan claro, que cualquier operador pueda utilizarlo día tras día sin que el programa arroje un error o se congele, digamos. Exacto, es programar la empresa. Es fascinante pensar en un negocio tradicional, digamos, una ferretería o una agencia de marketing, como si fuera un software. Pero, en la práctica, ¿cómo se escribe ese código fuente para una pequeña empresa? Porque la palabra sistemas a veces suena a, no sé, manuales corporativos de 1000 páginas que nadie lee nunca. No, y no tiene por qué ser complejo. De hecho, entre más simple, mucho mejor. El código fuente de una pyme comienza con otra recomendación vital: escribir los manuales básicos hoy mismo. Y un manual no es otra cosa que documentar el paso a paso de las tareas repetitivas. Una simple lista, ¿no? Exacto. Desde una lista de verificación de cómo abrir el local y encender las luces, hasta un guión exacto de qué palabras usar cuando un cliente solicita una devolución. Digo, si un cliente llega furioso a reclamar y no hay un proceso establecido, el empleado entra en pánico e interrumpe al dueño llamándolo a su teléfono personal. El dueño se estresa. El dueño se estresa, toma una decisión apresurada y el cliente se va insatisfecho. Todo es caos. En cambio, si existe un manual que indica que ante una queja válida se ofrece una disculpa y un cupón de descuento, el empleado lo resuelve de inmediato, el cliente se va feliz y el teléfono del dueño jamás suena. Hiciste que ese manual actuó como un extintor automático. O sea, apagó el incendio sin necesidad de llamar a los bomberos. Y para que esos extintores funcionen, se requiere de un entorno adecuado, que es la siguiente recomendación: declararle la guerra total al desorden. Así es. Porque el caos, como dice Santiago, es extremadamente caro. Un escritorio lleno de papeles mezclados, un inventario sin clasificar o, no sé, una bandeja de entrada desbordada. Todo eso cuesta dinero porque genera errores y ahuyenta a los clientes. El orden físico y procedimental es la base indispensable sobre la cual operan estos manuales. Tiene muchísimo sentido. Y si todo esto se implementa correctamente, o sea, el conocimiento, la compra de tiempo, el talento autónomo y los procesos escritos, se llega a un escenario que el libro plantea como la prueba de fuego definitiva. Y la verdad es una prueba que produce escalofríos con solo imaginarla. Ausentarse 6 meses por completo. Uf, la prueba máxima. Sí. El autor afirma que si una persona dueña de negocio desaparece medio año sin tocar el teléfono para nada y al regresar descubre que la empresa creció y operó mejor, entonces realmente construyó un sistema. Pero si encuentra la empresa en quiebra o en caos absoluto, significa que siempre fue el principal cuello de botella. Es el examen final del inútil productivo. Y cuando se aprueba ese examen, se desbloquea el nivel más alto de todo este método, que es la capacidad de generar ingresos pasivos. Volvemos a una escena muy particular del libro. Santiago está sentado en el cine con un acompañante, en un día de semana, y le pide que guarde silencio y escuche con atención. En medio de la película. Sí, en medio de la sala. Y el acompañante le responde que pues no escucha nada fuera de lo normal. Y Santiago sonríe diciendo que ese es precisamente el sonido de sus activos trabajando. Mientras ellos disfrutan la película, sus locales comerciales cobran renta, sus inversiones financieras generan intereses y sus empresas con sistemas robustos siguen facturando. Ganar dinero sin necesidad de transpirar. ¡Qué locura! Es un contraste enorme frente a la realidad de la gran mayoría. Y fíjate que el libro utiliza una metáfora excelente para diferenciar esto. Compara el ingreso activo con pedalear una bicicleta. O sea, exige un esfuerzo físico constante.
Y en el segundo exacto en que las piernas dejan de moverse, la bicicleta pierde impulso y te caes al suelo. Si el dueño se enferma y no trabaja, no hay dinero. Tristemente así es para muchos. Pero por otro lado, el ingreso pasivo es como ensamblar un automóvil. Construirlo requiere una inversión masiva de tiempo y energía inicial. Esa es la preparación invisible, armar el motor y calibrar las piezas. Pero una vez que se termina, basta con girar la llave para que el motor trabaje por sí solo, permitiendo que la persona viaje cómodamente sentada observando el paisaje. Ándale, esa es la imagen mental perfecta. Por eso la última recomendación vital de esta filosofía es comenzar a diversificar hacia esos ingresos pasivos. Ningún negocio, por exitoso que sea, debe ser la única fuente de ingresos de quien lo dirige. Y bueno, no se trata de comprar un rascacielos de la noche a la mañana, obvio no. Claro, no hay que exagerar. Es empezar poco a poco a crear sistemas, adquirir activos o hacer pequeñas inversiones que generen retornos sin requerir la presencia física. Esta diversificación construye lo que el autor denomina la armadura de la confianza. Me interesa muchísimo ese concepto de la armadura. Sobre todo porque, seamos honestos, tarde o temprano todas las empresas se enfrentan crisis, ¿no? Pierden a un cliente mayor, cambia una ley importante o hay una recesión global. ¿Cómo protege exactamente esta armadura a un emprendedor durante una crisis severa? Pues pensemos en las reacciones humanas frente al peligro. Un emprendedor que depende al 100% de su ingreso activo, que lleva meses sin dormir bien y cuyo único sustento es lo que su negocio vende esta semana, va a operar desde el pánico absoluto ante una crisis. Va a tomar pésimas decisiones. Exacto. Decisiones irracionales motivadas por el miedo a no poder pagar la nómina o perder su casa. Por el contrario, un inútil productivo que ha delegado operaciones y diversificado sus ingresos enfrenta exactamente el mismo problema macroeconómico, pero lo resuelve en 10 minutos con una mente fría y analítica. Su armadura de confianza radica en saber que, incluso si este negocio en particular sufre un tropiezo, sus necesidades básicas familiares ya están cubiertas por otros activos. Negocia sin miedo. Totalmente. Negocia con la mente clara y desde una posición de poder, porque el miedo no le nubla el juicio estratégico. Lo cual, a fin de cuentas, da un giro completo a lo que consideramos como la meta final del emprendimiento. Porque durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que el éxito empresarial consiste en tener la oficina más grande, salir en revistas de negocios y caminar apresuradamente por los pasillos con un teléfono en cada oído, ¿no? Presumiendo lo ocupado e indispensable que uno es. El famoso ego del ocupado. Exacto, pero a la luz de todo este análisis, parece que el verdadero trofeo es alcanzar la irrelevancia operativa. Sin duda alguna. El libro insiste en que el dinero es un objetivo secundario, es simplemente la gasolina que hace funcionar la maquinaria. El trofeo definitivo que todo emprendedor debe perseguir se llama plenitud. Plenitud. Sí, es la recuperación absoluta del control sobre el tiempo propio. Es tener el lujo de elegir leer un libro complejo un martes por la tarde, tener la energía para estar genuinamente presente en la vida familiar y gozar de la paz mental de saber que la empresa que se fundó ya no es un infante que necesita cuidados intensivos, sino un ente maduro y autónomo. Es, en esencia, renunciar al título de empleado del mes dentro de la propia compañía. Estoy completamente de acuerdo. Me parece un cierre conceptual brillante. El ecosistema empresarial de hoy no necesita más personas exhaustas, operando al borde del colapso nervioso y sacrificando su salud personal en nombre del crecimiento. Lo que verdaderamente hace falta son líderes con claridad mental, que tengan el espacio para innovar y la energía para disfrutar el fruto de su esfuerzo. Totalmente. Y para lograr eso, a lo largo de esta conversación hemos visto sugerencias muy claras y prácticas. A quienes nos escuchan, les animo a implementar estos pasos de inmediato. ¿Los podemos repasar rapidísimo? Claro que sí. Son 7 puntos clave. Número 1. Inviertan tiempo en su mente. Lean y aprendan de los errores de otros. Número 2. Calculen el valor de su tiempo. Si alguien puede hacer una tarea por menos de lo que vale su hora estratégica, deléguenla. Número 3. Hagan a un lado el ego y contraten personas más inteligentes que ustedes. Número 4. Dejen de dar órdenes y empiecen a preguntar ¿cómo lo resolverías tú? Ese es un cambio tremendo. Así es. Número 5. Escriban los manuales básicos de su operación hoy mismo. Bajen el conocimiento o papel. Número 6.
Declárenle la guerra al desorden físico y procedimental, porque el caos es carísimo. Y número 7. Comiencen a diversificar para generar ingresos pasivos y construir su armadura de confianza. ¡Qué gran resumen! Todas son acciones prácticas que, aunque, requieren un esfuerzo inicial tremendo, son el puente definitivo hacia la libertad. Y bueno, para concluir este espacio, quiero dejar una pregunta flotando en el aire para la reflexión profunda de todos los que nos escuchan. Adelante. Si el destino obligara a quien lidera una empresa a alejarse por completo de la operación durante 6 meses continuos, sin acceso a correos electrónicos ni llamadas de emergencia, al regresar, ¿encontraría un sistema robusto que continuó floreciendo o descubriría un barco hundido porque siempre se aferró al timón? Es una invitación directa a soltar la falsa medalla de honor del agotamiento extremo, a dejar de ser quien apila los ladrillos todos los días bajo el sol para por fin asumir el papel de quien diseña los planos y dirige la obra, a crear empresas que nos brinden más vida en lugar de consumirla. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Escuchaste varias acciones prácticas, pero quiero que recuerdes algo importante. No se trata de hacerlas todas, se trata de empezar por una. Elige una acción, escríbela y llévala a la práctica. Ese es el espíritu de este podcast. Máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Yo soy Octavio Landa y esto fue el podcast Eficiencia Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios.